Hola, sí. Hola, uno, dos, probando. Bueno, parece que está funcionando. Así que vamos a estudiar hoy este tema que se llama meditación y koanes. Es el número 36 y está puesto en este ciclo de conferencias para hacer énfasis en la importancia del ejercicio introspectivo. O sea, de empezar a conocer nuestro mundo interior. Imagínense o traten de recordar cuando uno está afuera en la calle y se mete a una habitación oscura. Nos daremos cuenta que lo que pasa inmediatamente es que no vemos nada. Y entonces pues hay que entrar pues con cuidado para no ir a golpearse. Bueno, asimismo es en el trabajo sobre sí mismo el acceso a nuestro mundo interior. El trabajo va a ser empezar a practicar cómo meterse dentro de sí mismo, y a medida que se practica, entonces las cosas empiezan a revelarse. Así como lo estoy diciendo, uno se mete en la habitación oscura y no ve nada, pero al tiempo de quedarse ahí con paciencia, las cosas empiezan a revelarse. Así es entonces. Hola chicos y chicas. Así que para el trabajo sobre sí mismo, un maestro que vino y al planeta en un momento y actualizó la enseñanza, planteó llegar a 6 u 8 horas de meditación en el día. Y esto es un planteamiento interesante para el interesado en el trabajo sobre sí mismo, porque arroja un punto de referencia bien alto, pues que no debe uno sentirse mal por no lograrlo, sino hacer progresivamente. Pues llegar a 1 hora, luego llegar a 2, luego a 3 y así sucesivamente, ir incrementando el tiempo en el que uno está consigo mismo. Bueno, la meditación es el pan del sabio. Y quiero que pongan un momento atención a estas tres partes: el espíritu, el alma y el cuerpo físico. Para entender eso de que la meditación es el pan del sabio, es necesario sacarse de la mente la idea de que hay otra persona que es sabia. Y esto es eliminar la idea de la mente, ¿sí? Diluirla. Eso es un trabajo que estoy proponiendo. ¿Y para qué? Para que solo quede uno mismo. Porque todo lo que hay es uno mismo. Así que dentro de uno mismo, ¿quién es el sabio? La conciencia puede expandirse dentro de nosotros mismos. Y esa expansión de esa conciencia es la que se propone alimentar con el proceso de meditación. Por eso se dice que la meditación es el pan del sabio. Es el pan del espíritu, no el pan de la mente. Sí, en esta gráfica entonces entenderemos que el pan de la mente es la información que nos vivimos tragando todo el día y que después se la vomitamos a los demás sin entender nada. En cambio, cuando ya nos hemos comido toda esa información y empezamos a masticarla y a digerirla correctamente, ese trabajo se hace en la meditación. Y así es que crece la conciencia dentro de uno mismo. Bueno, habrá que tener una
una configuración muy particular para hacer ese trabajo, porque lo normal es que nos atropelle la vida, que sigamos vegetando común y corriente, como todo el mundo, creyendo que están alcanzando algo, creyendo que vamos a lograr esas metas geniales de tener lo que los demás tienen por comparación, porque nuestra capacidad de conciencia es tan limitada que únicamente nos proponemos copiarlas a los demás. Así que pues era necesario juntar una serie de características muy particulares para ser capaz de mantenernos en el trabajo. Y eso es a lo que se llama esa fuerza para no fracasar, para ser capaz de despertar. Si no se practica la meditación juiciosamente, no se va a erradicar la raíz del ego. ¿Y por qué? Volvamos otra vez a la habitación oscura. Imagínense una habitación oscura donde uno entra y está totalmente oscuro. Exactamente igual que si en este momento cerramos los ojos. Cerramos los ojos y no hay nada. ¿Qué hay? Nada. Uno califica todo de oscuro. Cuando uno empieza juiciosamente a practicar la meditación, es como si se metiera en un cuarto oscuro con una linterna pequeña. Y entonces empieza a ver en las paredes el subconsciente. Pero solo lo puede hacer paso por paso. Pedacito por pedacito se va revelando esa estantería, esos archivos que tenemos dentro de nuestra mente. Lentamente se hace ese proceso. De modo que esto es algo raro lo que les voy a decir, pero esto es familiarizarse con el hecho de empezar a vivir dentro de uno mismo. ¿Sí? Miren, en este momento una persona no es capaz de ver a otra en el mundo interior. ¿Sí? Me refiero a que cualquiera de nosotros cierra los ojos en este momento y no es capaz de verle el alma a la otra persona. No podemos, porque estamos ciegos interiormente. Cuando se da el proceso de despertar interior, entonces es que uno puede ver a las demás personas interiormente. ¿Sí? Entendamos que eso está relacionado con el nacimiento interior. ¿Sí? Si un alma despierta, ¿sí? O sea, nace en las dimensiones interiores, entonces ya es un habitante del mundo interior. En este momento somos como un fantasma, ¿sí? Un conjunto de pensamientos flotantes. Pero el que despierta es capaz de percibir al otro interiormente. Y ese trabajo pues se empieza a hacer poquito a poco. Así que por eso la afirmación de que hay que familiarizarse con empezar a vivir en el mundo interior. Sí, entiendo que vivimos en el mundo exterior, pero también les voy a decir otra cosa extraña, y es que el mundo exterior que tocamos con las manos y que percibimos con los 5 sentidos es más falso que el mundo interior. Sí, solo recuerden la película Matrix y verán que Morfeo le dice a Neo la mentira en la que vive. ¿Sí? El señor Anderson vive en una mentira total y cree que esa es la realidad. Y solo hasta que sale de Matrix se da cuenta que el mundo real es una absoluta fantasía. Bueno, asimismo, cuando uno empieza a despertar, necesariamente es que empieza a despertar por dentro, no por fuera, porque por fuera todo va a seguir siendo apariencias. En cambio, cuando uno hace un esfuerzo por empezar a percatarse de sí mismo, dentro de sí mismo, entonces empieza a despertar. Porque todo lo que hay es uno mismo. Todo lo que hay es uno. Los demás son los demás. Pero en un principio es necesario integrar todas esas fracciones dentro de sí mismo para poder despertar. Y eso se hace en el trabajo de la introspección, autoobservación, meditación. Bueno,
La meditación de hoy particularmente busca explicar cómo se puede experimentar cómo la conciencia, aunque estemos dormidos, cómo uno puede experimentar la sexta y séptima dimensión. Y para esto hay que practicar, hay que pedirle al Padre que le habilite a uno, así sea un chispazo de la experiencia para que lo motive a uno, porque pues realmente requiere mucha práctica y no lo va a hacer uno todos los días. Pero bueno, si es juicioso y hace algo por los demás, entonces va a tener méritos para que le regale a uno la experiencia. Con la gráfica de la derecha les voy a explicar un poco en qué es lo que consiste la meditación con koanes. Pero para ello es necesario que este llamado de atención frente al hecho de que no podemos entender a nosotros mismos. O sea, una persona no entiende que hay una energía incrustada en el cuerpo. O sea, primero una persona no entiende que no es el cuerpo, primero. Segundo, uno no entiende que no es los recuerdos que tiene de sí mismo. Sí, o sea, yo no soy cristian, ni colombiano, ni marroncito, o sea, todas esas fantasías que uno recuerda, pues tampoco es uno mismo. Eso es otro cuerpo. El humano tampoco alcanza a percatarse de que es un alma. De que es un alma incrustada dentro de un cuerpo físico. Y muchísimo menos va a entenderse o saberse como un espíritu incrustado dentro de un alma. O sea, entendiendo esto, que esto es una práctica. Hay prácticas para percatarse cómo la personalidad se le mete al cuerpo. O sea, mientras uno no haga ejercicios para percatarse de esa operación interdimensional, pues va a vivir creyendo que es Cristian, Pepito, así como el señor Anderson en Matrix. Jura que es el señor Anderson, para lo cual es bien útil esa película. O como en la alegoría de Platón, en donde los esclavos juran que lo que conocen es la realidad. Entonces, debido a que desconocemos la estructuración interior, interdimensional, ¿sí? No tenemos ni la más remota idea de la operación interdimensional que se está llevando a cabo en este instante en nosotros. Por desconocer eso, entonces es que no podemos ni siquiera entender a qué se refiere la meditación que se está proponiendo hoy y que se va a explicar, ¿no? Sí, entendamos que es algo que no conoce la mente, que no va a conocer jamás la mente, sino que es la conciencia la que va a vivirla. La mente, ¿qué va a hacer? Se va a hacer una idea nomás. Y va a hablar de la idea, pero no va a transmitir la realidad, porque no se puede. Entonces, este dibujito explica cómo se logra. La propuesta de la práctica de hoy es como darle como darle un hueso a un perrito para que esté ocupado. Exactamente eso. Entonces se amordaza al ego poniéndole una trampa para que se ocupe, y al ocuparse, entonces la flecha roja la podemos entender. Se va a dar un escape de nuestra conciencia, que la tenemos presa en la personalidad, y va a elevarse por la columna vertebral a lo largo de las dimensiones hasta la sexta o séptima dimensión. Esta es la idea planteada. Ya vamos a entender. Como todo se prostituye y como todo está destinado a prostituirse, entonces la meditación no está exenta de ello. Así que vamos a encontrar todos los tipos de meditación. Y ahora, por ejemplo, está de moda el mindfulness. Entonces, solo es que alguna persona que se cree lista,
o sea que tiene yoes listos, experimenta o se arma una palabra, crea una doctrina alrededor de ello, arma una institución y se pone a comerciar con ello. Bueno, en el trabajo serio sobre sí mismo, la persona ya se dará cuenta tarde o temprano de que todo eso es vivir en un laberinto simplemente. O sea, eso es vivir dentro de la mente. Y esta propuesta de esta meditación de hoy es salir del laberinto de la mente. Y para ello el truco de engañarla para que se ponga a resolver un problema y la esencia se puede escapar. Y me aventuro a explicar este tema de esta manera como lo estoy haciendo porque lo he experimentado. Efectivamente viví como desde mi mundo emocional, ¿sí? O sea, como yo era una chispita en un momento de conciencia, digamos cerca de mi vientre, y cuando le lancé el hueso a la mente, hubo un ascenso y una conexión inmediata, instantánea hacia arriba, y quedé en algo que describiría como un estado de no dualidad, ¿sí? Donde no se podría definir si yo era lo más grande o yo era la totalidad o yo era infinitamente pequeño, sino había una integración indescriptible. Así que pues me expreso debido a que lo experimenté. Así que bueno, rápidamente el interesado se dará cuenta de cuántas posibilidades hay de fantasear de negocio en negocio con respecto a la meditación hasta que se pone seriamente, y por eso hablé al comienzo de este estudio de 6 horas diarias de meditación como meta. Entonces ahí ya nos daremos cuenta que el que va el sábado a meditar 1 hora y que cree que está haciendo mucho, bueno, tal vez está haciendo mucho para esa persona. Pero si no inicia muy seriamente a que se vuelva el alimento diario, la meditación se queda en su fantasía. Entonces la meditación que podemos encontrar no es darle vueltas a la mente, no es dar vueltas dentro de la mente, el planteamiento de hoy, sino llegar a un nivel superior. ¿Qué es un koan? Un koan es una pregunta que aparentemente no tiene respuesta. Así que la mente va curiosamente, con curiosidad, como siempre, a tratar de buscar la respuesta. ¿Por qué? Porque la mente es saberes. La mente es contenidos, saberes informativos. Y cuando una mente es expuesta a una pregunta, mecánicamente por codicia, por curiosidad, ¿sí? Por comparación, por querer resolver, o sea, entendamos que son los yoes, es la psicología egoísta la que quiere encontrar una respuesta. Y si uno hace bien el ejercicio, va a percatarse de cómo todos los yoes, como perros, se van a buscar la respuesta. Entonces esa pregunta, sin aparente respuesta, se le lanza a la mente. La mente va a comenzar a dar vueltas, a resolverla. Uno va a estar siendo testigo del fenómeno, simplemente observando. Y en ese proceso de observación voy a describir en mi experiencia cómo fue, y lamento ir a manchar el tema, pero es que es así. Imagínense el cerebro dentro del cráneo. En mi experiencia, lo que ocurrió fue que estaba siendo testigo de cómo dentro del cerebro se daba ese proceso de querer resolver la pregunta. Dentro del cerebro. El escape que tuvo mi conciencia fue como si pasara entre el cerebro y el cráneo, por el lado, por la pared, hasta arriba, y se liberara. ¿Sí? Como pasar entre esa pared. Y más o menos eso tiene que ver con
con este proceso. Y eso va a permitir que se libere unos instantes la conciencia. Veamos algunos koanes. Aquí hay unos, pero hay otros. Mire, cada persona de verdad puede inventarse, investigar y reflexionar, sí, sus propios koanes. Entonces, aquí hay unos planteados que son: si dos manos al golpearse suenan como un aplauso, como ya conocemos, ¿cómo sonará una sola mano aplaudiendo? Un koan. Segundo koan, ¿dónde está la verdad? Tercero, ¿dónde está el vacío? Cuarto, si todas las cosas se reducen a la unidad, ¿a qué se reduce la unidad? Solo se usa uno en la práctica. Y para cada persona, ¿sí? Cada alma va a ser afín a un koan o a un grupo de koanes, ¿sí? Así que los invito a que investiguen. El koan entonces es necesario para la escapada. Para muchos el aplauso es muy efectivo, pero por ejemplo para la mente, para yo mente, dentro de mí no funciona, porque la respuesta es muy clara. Un aplauso con una mano jamás va a sonar, es muy sencillo. Para mí. Sí va a haber un sonido que es el viento, que se produce un sonido con el viento rozando la mano, pero jamás va a haber aplauso. Pero bueno, eso es porque mi persona, mi alma es muy intelectual, entonces pues lo resuelve, digamos, mecánicamente. Pero en cambio hay otro koan que a mí me saca, o sea, me flipa la mente, y es: ¿por qué existe algo? ¿Por qué existe algo? ¿Por qué es necesario que algo exista? ¿Por qué existió algo en un principio? ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, ahí sí mi mente se vuelve loca. O sea, sinceramente se va a buscar y a buscar y a buscar y no encuentra. Pero bueno, eso es un asunto personal. Bueno, esta es la descripción de la práctica. Entonces se encuentra un lugar muy tranquilo, preferiblemente. Se busca una posición cómoda, porque todo el cuerpo se va a relajar. Si la persona tiene egos de pereza, entonces es mejor que no lo haga acostado, porque va a resultar dormido. Mejor sentado, un poquito recostado hacia atrás, pero con la cabeza flotando. De esa manera, si va a dormirse, el peso de la cabeza lo despierta, entonces pues es útil. Bueno, se hacen las conjuraciones del Belirín y el círculo mágico para limpiar el lugar y cerrar. Se le pide al papá y la mamá interiores que lo acompañen en el proceso. Se hace una relajación del cuerpo físico, del cuerpo mental si se quiere, y del cuerpo emocional. Y aquí viene un proceso que debe realizarlo la imaginación al supremo detalle. Y este ejercicio, estos dos puntos, el 5 y el 6, tienen como fin capturar toda la atención de la mente. O sea, zafarse todo pensamiento por un momento. O sea, es una relajación de la mente absoluta. Se plantea entonces un proceso que vamos a llamar evolutivo, y otro proceso que vamos a llamar involutivo. Se plantea acá hacerlo con un rosal. Con el rosal, entonces se imagina uno cómo llega con su carretica o con su coche, con las herramientas, con la manguera para el agua, con todo, llega con todas sus cosas a un terreno donde va a sembrar. El terreno está cercado y empieza a imaginarse cómo llega, baja las herramientas, quita toda la maleza, el pasto, las hierbas. Después ara la tierra, hace los surcos.
Después siembra, semilla por semilla, pone agua, pero haciendo el proceso, ¿no? O sea, caminando por los surcos, sembrando. Luego espera y entonces empiezan a germinar el rosal. Salen las ramitas, las hojas y después salen los botones de las rosas. Florecen todos los botones de las rosas. Y ese es el punto máximo de evolución del rosal. Luego pasamos al punto 6, que es darnos cuenta cómo los pétalos de la rosa comienzan a caerse, comienza a morir la rosa. Luego empieza en la tierra a crecer maleza. Comienza a elevarse. Todas las rosas mueren y los troncos se secan. Y todo vuelve a quedar como estaba. En detalle. O sea, la clave es imaginar el detalle. Si se va a imaginar la punta de la pala con la que está cogiendo la tierra, eso es. Imagínense el mango. Imagínense el color de la manguera del agua. Imagínense si el cielo es azul. Si la cerca es con alambre de púas o con malla. O sea, imagínense con plenitud todo. No la puedo hacer en este momento porque estoy en un viaje y no tengo cómo concentrarme, sinceramente. Al final de que el rosal deje de ser rosal y se vuelva otra vez maleza, entonces se lanza la pregunta. ¿Por qué existe algo? O si un aplauso con dos manos suena así como suena, ¿cómo suena con una mano? O si todo se reduce a la unidad a qué se reduce. Bueno, el koan que hayan elegido se lanza uno solo a la mente. Y ya. Y con práctica llegaremos a que se observe el proceso, a que se observe como algo quiere contestar, como un yo necesita encontrar la respuesta. Y lo vamos a ver, y es como si ustedes estuvieran saliendo del colegio en su infancia, ven una pelea y se pasan por el ladito. Pasan y salen derechito, así es. Entonces, simplemente si el ser quiere, entonces nos regala esa experiencia del escape, sube la conciencia como por nuestra columna vertebral y se conecta arriba en un momento. Eso es algo, bueno, es que no, mira, cualquier cosa que pueda expresar los va a meter conceptos, les va a manchar la mente con conceptos que no son. Debe llegar uno a vivir una experiencia que jamás haya vivido, de integración y de vibración interior elevada, en la que el síntoma innegable, ¿sí? Con absoluta seguridad la mente no está. Así lo van a sentir. O sea, si está el parloteo mental, entonces no hemos hecho nada. Sí, debe verse, debe llegar a ser uno independiente de la mente. Se eleva a la sexta y séptima dimensión y la mente se queda como abajo allá. Ese parloteo se quedó allá abajo y ya no hay nada. Simplemente es. Simplemente la característica es que uno es. Es el verbo ser. Uno es el verbo ser. Eso es todo. Y bueno, si al comienzo, pues en mis experiencias simplemente yo vivía esa y me emocionaba mucho y le decía, pues yo inmediatamente le decía que gracias al papá por regalarme la experiencia y me trataba de quedar ahí, pero eso es otro yo, ¿no? Otro yo el que quiere quedarse ahí en ese estado vibratorio. Pero esto generalmente es un regalo que a uno le dan, pero uno no puede mantenerse en ese estado vibratorio porque uno tiene muchos compromisos, ¿sí? O sea, la mente está ya esperándolo a uno. Y cuando uno baja, pues uno puede quedar vibrando, pero necesariamente
se mete otra vez dentro del conflicto de la dualidad mental. Y ahí va a quedar dando vueltas otra vez. Y por eso sabiamente entrega esta enseñanza que hay que eliminar todo el contenido de la mente. Porque sin contenido mental, pues ya no hay conflicto. ¿Mm? Pues eso es, así que si alguno tiene una inquietud, pues por favor me la hace. A ver si logro dar alguna guía. Bueno, chicos y chicas, pues entonces vamos a dejar ahí. Como ya han visto en los otros estudios, pues ahí he entregado los otros mecanismos, así que practícanlo ustedes y para la próxima cuando estén en un lugar calmado voy a hacer la práctica y listo. Así que les dejo así la inquietud y volvemos a hablar entonces para la próxima.